Antes de comenzar, por favor, haz uso de tus audífonos o auriculares para que de esa forma tengas una mejor experiencia de audio. Como un recuerdo fugaz, vemos en la memoria del chico la que antes era su novia, pues ella había muerto. Había sido a causa de un accidente desafortunado, pues ella había resbalado por el andamio de una escalera y su teléfono en ese momento se encontraba inundado de mensajes de sus amigos y familiares preocupados por su situación. Él pensaba que la vería todos los días, lo daba por hecho, y sin embargo, no fue capaz de hacer nada por ella, siendo incapaz de poder aceptar que su novia ahora ya no estaba en este mundo. Se había dado el tiempo libre para faltar a la escuela los últimos días, o al menos eso era lo que todo el mundo pensaba que había sucedido. Pero la verdad es que él, su propio novio, era quien había terminado con su vida. Y de alguna forma, él se sentía libre. Ahora que se había ido, era como si se hubiera cumplido su sueño más anhelado. Con una sonrisa marcada y unos ojos llenos de brillo, se dijo a sí mismo que al fin podría llevar una vida normal otra vez, ya que ahora podía decir lo que él quisiera, podía dejar las cortinas abiertas y podía salir cuando él quisiera sin ser cuestionado. Viajando entre sus recuerdos, se dice a sí mismo que en aquel entonces no tenía ninguna idea de que las cosas terminarían de esa forma. Se habían conocido gracias a que a él se le había caído su borrador y ella se lo había recogido. Ella se llamaba Sara y era la chica más guapa de toda la escuela. Su cabello era de un rosa suave y sus ojos de un color café claro y su piel blanca como la porcelana. Él sin duda se sentía agradecido por aquel gesto tan amable de ella. Su olor era como el de las flores. Sus pestañas eran tan largas que encajaban perfectamente con sus grandes y redondos ojos. Y su voz tan cálida como los rayos de sol después de un frío invierno. Estaba seguro de que no podía ser el único cautivado por su extraordinaria belleza, sino que, seguramente, todos a su alrededor opinaban lo mismo que él, y era esa la razón por la que ni en sus sueños más profundos él habría considerado que ella se le declararía. Y cuando se había dado cuenta de que aquella chica tan maravillosa se convertiría en su novia, su cabeza había quedado completamente en las nubes, al menos hasta ese día. Y es que ella no paraba de mandarle mensajes en todo momento, incluso hasta el punto de acosarlo, al saber que tenía las luces encendidas, hasta el punto de cerrarle el paso y amenazarlo con un cuchillo filoso. Él ya estaba harto, había tenido suficiente, lo seguía a todas partes e incluso había instalado dispositivos para poder escucharlo, sin mencionar el GPS que le había instalado sin su consentimiento, e incluso lo había amenazado con un cuchillo. Con un tono fúrico, el chico desesperado le preguntó qué era lo que buscaba de él. Sin embargo, Sara volvió a repetirle la pregunta. ¿Qué era lo que ella quería de él? Bueno, era algo sencillo, respondió. Él la tenía a ella y ella haría cualquier cosa por él. Así que por esa misma razón, él ya no necesitaba nada más. ¿Verdad?, respondió con unos ojos perdidos, cerrándole el camino una vez más delante de la escalera. Y en un intento por relajar la actitud que él tenía hacia ella, le mencionó que ella, de vez en cuando, comprobaba dónde estaba su cartera, y de esa forma era lo mismo con él, porque después de todo, ¿quién no se pondría nervioso si pierde algo importante, no es verdad? Así que con una voz al borde de la locura, le dijo que hiciera lo que ella le diga, y de esa forma no tendría que hacerle daño. El chico, por su parte, ya no sabía qué hacer. Una gota de sudor frío corría por su sien. En un grito desesperado, él intenta hacerla recapacitar, delegándole su culpa por sus noches de insomnio, al punto que ha tenido que tomar pastillas para poder conciliar su sueño. Él, en un intento desesperado, la amenazó con denunciarla a la policía si no cesaba con esa actitud, así que en una súplica, el chico le dijo que rompiera con él. Sin embargo, la respuesta de ella fue simple y contundente. Nunca romperé contigo, incluso si estoy muerta. Aquellas palabras no hicieron más que estremecer al chico, que al borde de la desesperación utilizó sus manos para alejarla de él, empujándolo de esa forma. Ella cayó de espaldas, dándose un golpe seco. Él había huido de la escena en cuanto pudo,
Por suerte para él, no había habido testigos y la policía había descartado la posibilidad de que fuera un asesinato, y su muerte había sido anunciada como un accidente. Regresando a su realidad, se repetía que con ella, fallecida, por fin podía vivir en paz, y se preguntaba qué era lo que debería de hacer el día de hoy. Quizá salir solo, pero hoy se había saltado ya las clases y como ella era su novia, ahora se iba a volver el centro de atención y, de alguna forma, iba a ser muy complicado actuar con mucha tristeza. Y en ese momento escuchó una voz que le dijo: ¿qué tal tener una cita conmigo? A lo que él se preguntó: ¿una cita? Cuando abrió bien los ojos, no pudo evitar asustarse. Sorprendido retrocedió, dejando su mirada con terror a aquel ser que se encontraba frente a él. Con un grito, pronunció el nombre de Sara y ella se le quedó mirando fijamente con una sonrisa angelical en la cara. Él, con el miedo aún palpitando en su pecho, le preguntó si no había muerto. Ella, con tranquilidad, le dijo que eso sonaba a una frase de película muy vieja y le respondió: claro, estoy muerta. No tengo pies, como puedes ver. Una mirada confundida y unas gotas de sudor atravesaron su rostro y con valor le pregunté: ¿eres un espíritu? Ella, sin embargo, respondió con toda tranquilidad y facilidad: así es. Y es que después de todo te amo muchísimo y quería venir a verte. Él nuevamente con desesperación grita: silencio, no hables. ¿Sabes con lo que he tenido que vivir todo este tiempo? Ella, en respuesta, llevó su dedo índice hacia su labio inferior y un poco despreocupada le respondió: un poco, supongo, un poco. Por tu culpa, mi salud mental está en las ruinas. Me despierto aterrorizado todos los días. Incluso me asusta reunirme y hablar con las personas. Ya veo. Ella, con un tono de tristeza, le preguntó si él iba a continuar haciéndola sentir mal, incluso estando muerta. Y con el mismo tono continuó: realmente lo siento por eso, pero sigo siendo tuya, incluso si me alejas, me odias o me matas, porque te sigo amando a pesar de todo eso. Y cambiando el tono de su mirada, le dijo por último: eso no me importa, mucho menos que seas un asesino. Él no podía verla más que con una mirada aterrorizada, cerrando los puños con fuerza, tensando sus músculos, y pidió una vez más: por favor, déjame solo, fue culpa mía, ¿está bien? Por favor, estoy casi al límite. Ella comenzó a sacudir la cabeza. Bueno, ¿sabes? No es que te esté acechando a ti por voluntad propia. Él no parecía entender sus palabras, y ella entonces le explicó: bueno, si pudiera ir a otro lado, ya lo habría hecho. Si quieres que me vaya, tendrás que asegurarte de que no me quede con nada de lo que me arrepienta. Mientras él se preguntaba cómo era posible, sosteniendo la perilla de su puerta, sus piernas se debilitaron hasta el punto de dejarlo caer al suelo, desplomándose de esa forma. Él se repetía dentro de él que estaba viendo espíritus, pero algo mucho más aterrador que el fenómeno sobrenatural que estaba flotando ante sus ojos era el hecho de que no podía romper con ella, incluso después de su muerte. Algo resignado, le preguntó: ¿cómo puedo hacer eso? Ella, con una sonrisa satisfecha, se acercó a él. Bueno, verás, tengo una petición para ti. Después de todo, tú fuiste el que me asesinó. Lo mínimo que puedes hacer es escuchar lo que tenga que decir. ¿No lo crees? El recuerdo de sus palabras regresó a su mente, y el hecho de verla de nuevo al borde de las escaleras lo hizo instintivamente intentar volver a empujarla. Sin embargo, esta vez sus manos atravesaron su cuerpo y ella, con una sonrisa, le dijo: muy mal, sabes, ya no puedes tocarme. Soy ahora un espíritu, así que ya no puedes volver a matarme. Si de verdad deseas romper conmigo tan desesperadamente, no tienes otra opción más que escucharme por completo. ¿Has comprendido, mi querido asesino? Él, sin ver otro escape, terminó aceptando, y lo primero que Sara pidió fue una cita, pues era todo lo que ella deseaba. Al inicio de la misma, ella le dice que no debe de estar tan callada. Sin embargo, él le responde que nadie más puede verla
así que sería raro si empezara a hablar consigo mismo. Con una sonrisa prácticamente infantil, le dice al chico que hay un sitio al que siempre había querido ir, mientras él llevaba una de sus manos hacia su rostro, pensando que estaba atrapado con ella hasta después de muerta. Y más le valía escucharla bien y que eso siguiera adelante, pues por ese motivo estaba allá afuera, intentando cumplir con su última petición. Y aunque él imaginaba que podían ser muchas cosas las que quisiera hacer, simplemente se trataba de una cita. Quizás estaba siendo demasiado precavido, pero sin darse cuenta, habían llegado hasta el café donde sería su cita. En cuanto entró, sonó una campana y fue recibido por una camarera, la cual le preguntó si era mesa solo para uno, a lo que el chico asintió. Pero el fantasma de Sara estaba claramente emocionado. Una vez que tomó asiento, ordenó el café y el postre que tanto le habían aconsejado. Y aunque el lugar era muy especial, para él el postre era como cualquier otro. Entonces Sara no lo podía creer. Después de todo, parecía que todos los hombres eran igual y solo se dejaban ir con la primera impresión. Aún emocionada, abrió la boca y le dijo que le diera un poco entonces, pues aunque ella fuera un fantasma, quería ser alimentada y quizás había una remota posibilidad de que pudiera saborearlo solo un poco. Pero el chico estaba renuente porque si lo hacía, de alguna manera parecería un bicho raro. Con una mueca de una niña consentida, le dijo que eso también era parte de su petición. Él, viendo que no había otra salida, le dijo que estaba bien, extendiendo de esa forma el tenedor con un pedazo de tarta sobre él hacia la boca de ella. Ella se preparó, recogiéndose el pelo detrás de la oreja y abriendo la boca, esperó a que aquel manjar tocara su paladar. Sin embargo, el tenedor la había atravesado. Y es que después de todo, no se podía olvidar el hecho de que ella ahora era un espectro. En ese momento, sus ojos se cristalizaron y una emoción de tristeza invadió su rostro, algo que sin duda el chico pudo notar a la perfección. Pero ella de inmediato cambió su estado de ánimo y con mucha alegría le dijo que tal vez eso no iba a funcionar después de todo. Sin embargo, el chico aún seguía inmerso en aquella expresión que duró tan solo unos segundos, y es que Sara lucía realmente triste. Al salir del café, él pudo notar que tenía una atmósfera muy agradable a su alrededor. Sara, que flotaba frente a él, le dijo con una bella sonrisa que estaba muy alegre de que hayan ido juntos, pues él nunca había respondido sus mensajes cuando estaba viva, así que nunca había tenido la oportunidad de invitarlo. El chico mantuvo una cara estupefacta, preguntándose si ella siempre había sido así, disculpándose con ella. Sin embargo, ella con una gentil voz le dijo: está bien, ahora todo está en el pasado. Sin embargo, él sentía algo extraño, pues aquello no parecía correcto, preguntándose si acaso Sara siempre había sido tan normal, porque en su cabeza Sara era una acosadora y siempre lo estaba vigilando. Ella no parecía ser la más adecuada para estar en una cita, pero ahora mismo él no podía dejar de pensar que aquella chica era adorable, aunque cuando sus pensamientos recobraron la cordura, él mismo se preguntó cómo se atrevía a pensar de esa manera, si él había sido después de todo quien había terminado con su vida. Entonces sacudió su cabeza para mantener esos pensamientos alejados de su mente, pero la voz de Sara lo interrumpió, confesándole que cuando ella estaba viva sabía que destacaba en la escuela. Él no sabía a lo que se refería o a dónde quería llegar diciendo eso, pero entonces ella continuó, y es que pensaba que las demás chicas le prestarían más atención a él a causa de ella, y de esa forma ella entró en pánico. Ella, después de todo, también quería pasar sus días normal y tranquilamente, así que ahora se estaba disculpando por lo que había hecho. Para el chico, esta era la primera vez que podía escuchar sus sentimientos, aunque no era por eso que era la primera vez. Eso se debía a que él nunca le había preguntado acerca de ellos. Pero entonces, eso significaría que ella estaba intentando protegerlo de forma tan desesperada. Pero aquello simplemente le haría pensar que el equivocado entonces era él, pues tal vez le había dado demasiadas vueltas al asunto.
Entonces, realmente, todo fue su culpa. Sin más que pensar, no le quedó de otra más que preguntárselo entonces directamente a Sara. ¿Acaso me odias? Ella sonrió ante su pregunta y con los ojos cerrados y una linda voz volvió a responder: si podemos tener citas como esta, entonces me alegra haber muerto. Y con el mismo tono le dijo que aún tenía una petición más. Volteó a mirarlo sobre su hombro y le dijo: por favor, no vayas a entregarte, porque no estoy para nada enfadada contigo porque me matarás. Él, con la mirada asombrada, se repitió para sí mismo que Sara también decía que no era su culpa, así que no necesitaba sentir esa culpa, pero no sabía si aquello lo decía para convencerse a sí mismo o simplemente para sentirse mejor, ya que no había hecho nada malo. Pero de inmediato todas las caras de Sara aparecieron en su mente. ¿Realmente podía decir esas palabras? Después de eso, todas las peticiones que Sara le hacía eran cosas habituales en parejas. Tampoco lo acosó de ninguna manera. Simplemente fue una novia adorable y normal. Y lo único que la hacía diferente era el hecho de que estaba muerta. Cuando el joven regresó a la escuela, había un jarrón de flores en la mesa de Sara y alguien cambiaba el agua todos los días. Nadie en la escuela sabía que ella era una cazadora y, por supuesto, todos sus compañeros la querían. Y como era de costumbre, Sara lo esperaba al finalizar las clases todos los días, y para ese momento él mismo se replanteaba por qué le daba tanto miedo Sara antes, pensando en la posibilidad de que quizá era porque ahora ya no le podía hacer daño físicamente. Así el tiempo pasó y en otro momento él le preguntó qué quería para su cumpleaños. Ella, sorprendida, le preguntó si la recordaba. Él rápidamente afirmó que por supuesto, pero después de tanto tiempo, su cara ya lucía demacrada, con profundas ojeras y unos ojos apenas inertes. Sara, en cambio, lucía feliz y mostrando una sonrisa, le dijo que con cualquier cosa estaba bien. Realmente estaba feliz de que recordara el día. Él le dijo que fuera un poco más específica, pues eso no valía. Sara, juntando las manos, se puso a pensar y entonces le respondió: bueno, entonces supongo que me gustaría tomarte de la mano. Simplemente podemos ponerlas juntas. No tienen por qué tocarse de verdad. Él respondió que claro, extendiendo su mano hacia ella, aún con esos ojos inertes. Mientras lo hacía, se preguntaba si realmente Sara sería feliz solo con eso. Pero su expresión había cambiado y lo había hecho solo por una acción tan trivial de su parte. Pero claro, ella nunca será capaz de volver a tocar su mano. Aún a pesar de todo, ella se encontraba satisfecha de poder fingir que era su novia. Pero el chico ya no podía contenerlo más. Una lágrima se escapó de sus ojos. Sara le preguntó qué sucedía, por qué estaba llorando. Y es que después de todo había sido su culpa. Era culpa de él que ella solo pudiera fingir. Pocos días después, ella le estaba preguntando si realmente estaba seguro de que no necesitaba ir a clase, y él vagamente le respondió que sí. Era raro que se saltara a las clases, y Sara solo remarcó. Sin embargo, la respuesta de él fue otro sí. Ella se molestó porque pensaba que simplemente le estaba dando por su lado. Pero entonces el chico realizó una pregunta que parecía que Sara no esperaba, y fue si es que los espíritus podían tocarse entre ellos, a lo que respondió que sí podían. Ella declaró que él no podía verlos, pero de vez en cuando ella se tropezaba con los que tampoco han podido seguir adelante, como si ella hubiera tomado alguna clase de decisión. Empezó a escalar la raya mientras ella le gritaba que era lo que estaba haciendo, pues lo que hacía era bastante peligroso. Él pronunció su nombre, disculpándose con ella porque no podían tomarse de la mano en su cumpleaños. Ella, agitada y tratando de comprender lo que le estaba pasando, le gritó rápidamente: espera, detente, eso no me importa. Pero aquel chico decidió continuar y le dijo que no importaba la razón, simplemente no podía vivir consigo mismo, sabiendo que había matado a otra persona, reconociendo que el sufrimiento que sentía no era culpa suya, sino de él. No había escuchado sus sentimientos y entonces se sentía aliviado de que hubiera muerto.
él nunca podría perdonarse por pensar de esa manera. Y mientras mantenía la mirada fija al vacío, se dijo a sí mismo que al fin podía entenderlo. Y con una sonrisa le dijo: Sara, tú no hiciste nada malo. Todo fue culpa mía al no tener en cuenta tus sentimientos. Además, creo que si muero ahora, seguramente tú podrás seguir adelante. Siento de verdad que tu novio tuviera que ser alguien como yo. Sara intentó desesperadamente detenerlo. Sin embargo, cualquier intento sería en vano. Después de todo, ni siquiera podría tocarlo. Todo había pasado en tan solo un parpadeo, y ahora él podía verse tendido en la acera, con una mancha hemática rodeando su cuerpo, tirado. Aquel era su cuerpo, y al final se había convertido en un espíritu mucho más rápido de lo que él esperaba. Pero sus pensamientos habían sido interrumpidos, porque sintió como alguien lo tomaba por la espalda. Miró a través de su hombro para encontrarse con Sara, y sollozaba sin parar, con lágrimas brotando en ambos ojos. Él solo se pudo limitar a volver a decir su nombre: Sara. Ella la reclamó que era un completo idiota. Mientras intentaba secarse las lágrimas en los ojos, él, por alguna extraña razón, mostró una sonrisa al ver ese gesto. Sentía el haberla puesto triste, y con una palmada en la cabeza intentó reconfortarla, porque ahora ella podía seguir adelante. Ya no había necesidad que se quedara con él, ¿no es verdad? Ella, aún con lágrimas en los ojos, le gritó con toda su fuerza que él no necesitaba sentirse culpable, que ella era feliz quedándose a su lado, porque después de todo, habían infinidad de cosas que ya no podría hacer como cuando estaba vivo. Pero él respondió que estaba bien, pues después de todo era la única forma en la que podría pagar por sus pecados. Las lágrimas seguían brotando del rostro de Sara, y él le dijo una vez más que sí, después de todo, él era el idiota que había muerto por ella. Entonces, el tono de Sara cambió y dijo: sí, eres tan idiota, estoy realmente sorprendida. Él simplemente no pudo ocultar el sentimiento de temor al escuchar su voz, y Sara continuó: ¿verdad que soy buena actuando? Y con una risa le dijo que ahora lo podía tocar todo lo que ella quisiera, mientras apretaba cada uno de sus brazos. Él no terminaba de comprender qué era lo que estaba sucediendo. Tranquilo, no debes estar sorprendido. Después de todo este tiempo había estado esperando a que murieras. Es verdad que me ha gustado vivir contigo, pero no tenía sentido si no podía tocarte. No podía matarte, maldiciéndote o tirándote objetos. Así que pensé mucho en las formas en que te condujera tu defunción. No se me ocurrió nada mejor que el suicidio, así que por eso he explotado tu culpabilidad para que de esa forma te acercaras hacia tu fuerte, que es exactamente lo que has hecho. Ha sido tan divertido. Aquel chico continuó sin decir nada. Entonces ella se acercó para mirarlo fijamente a los ojos. ¿Qué sucede, cariño? ¿El gato te ha comido la lengua? Él con asombro le preguntó una vez más: tú me has engañado, pues aunque quieras adjudicármelo, tú has seguido adelante y te has matado. Yo nunca te lo he pedido. Si te iba a perseguir algo tan absurdo como la culpa, entonces no debiste de haberme matado, imbécil. Pero supongo que eso es lo bueno de ti. Después de todo, lo hecho está, ¿no lo crees? Porque después de todo, has dicho que yo no hice nada malo, ¿verdad? Y luego has dicho que todo fue culpa tuya. Ahora estamos juntos otra vez. Y esta vez estarás atrapado conmigo en el mismo reino durante toda la eternidad.